Hola, buenas tardes a todos y a todas. Saludos desde Cartagena, España, a todas las personas que nos están siguiendo en este momento en directo, cuando son las 7 de la tarde en la España peninsular de hoy 4 de marzo, la 1 de la tarde en Colombia, donde nos sigue y va a participar con nosotros nuestra invitada de hoy. Saludos también a quienes en el futuro, desde cualquier lugar y en cualquier momento nos sigan a través de esta grabación en el canal de YouTube de Cartagena Piensa. Bienvenidas a esta charla de la filósofa argentina Luciana Cadaya, titulada La feminización de los movimientos populares, la emergencia de una nueva imaginación política, que es parte de la sección Encuentros de Pensamiento Feminista del programa cultural Cartagena Piensa. Mi nombre es María Jesús Morillas y formo parte del grupo promotor de Cartagena Piensa, quien organiza esta actividad junto a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. Agradecemos especialmente a Luciana Cadaya su participación en esta actividad, a Javier Noble, que va a pasar a presentarla en unos momentos, así como a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena, que son entidades colaboradoras, y al personal de la Concejalía de Cultura por su apoyo y su trabajo. Y, por supuesto, pues gracias al público que nos acompaña. Aunque nuestro programa habitualmente es presencial y echamos de menos esa presencialidad y el estar cerca unos y otros, pues también la pandemia nos da la oportunidad de poder seguir aprendiendo y reflexionando junto a personas que están físicamente en lugares lejanos, y este es el caso. También gracias a la tecnología podemos tener este evento online en directo, que se está grabando para pasar luego al canal de Cartagena Piensa en YouTube. Son unas cuestiones técnicas, la interacción con el público se puede hacer a través del chat para comentarios, y también pueden hacer sus preguntas a través de la herramienta preguntas y respuestas que tienen en sus pantallas. Finalmente, hacia el final de la actividad habrá una breve encuesta que aparecerá en sus pantallas, y agradecemos que respondan para que pues podamos conocer un poquito mejor su opinión sobre este acto y conocerles mejor, ¿no? a nuestro público y a nuestra audiencia. Brevemente quisiera presentar qué es Cartagena Piensa. Es una iniciativa de gestión cultural mixta entre la ciudadanía, a través de este grupo promotor de ciudadanos y ciudadanas independientes, y la administración, en este caso la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. Llevamos funcionando más de 5 años, estamos en nuestra 13ª programación trimestral. Y nuestro objetivo es incorporar la divulgación científica y la reflexión filosófica a la programación cultural del municipio de Cartagena. Lo hacemos tratando distintos temas de interés para conocer un poco más el mundo en el que vivimos, distintos tipos de actividades, y también, cuando ha sido posible, pues acercándonos a los barrios y diputaciones de nuestro municipio. Esto no lo hacemos solos ni solas, sino que nos acompañan muchos grupos, colectivos que colaboran con Cartagena Piensa, y especialmente la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia. El programa está abierto a aportaciones, a sus sugerencias, que son bienvenidas, y nos pueden seguir en la web cartagenapiensa.es, así como en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y ya entrando en este acto, como decía al principio, es parte de una sección frecuente en nuestras programaciones, la de Encuentros de Pensamiento Feminista, de gran interés para comprender este mundo, y no solo alrededor de la fecha del 8 de marzo, ¿no? Dentro de este marco tenemos hoy a Luciana Cadaya, que aparte de su reflexión en estos temas, aporta también el válido diálogo con América Latina, el tener cerca, gracias a la tecnología ahora, otras voces, otros acentos y otras visiones del mundo y de la sociedad, que siempre son muy enriquecedoras.
y va a presentar a Luciana Javier Noble Antas, que tenemos aquí con nosotros, un colaborador de Cartagena Piensa, licenciado en Filosofía, máster en Filosofía Contemporánea y actualmente cursando el doctorado en Filosofía Contemporánea en la Universidad de Murcia. Comenzó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y desde allí viajó a España en el 2001. Forma parte del comité editorial de las revistas Pensamiento al Margen y Refracción. Ha participado en distintos eventos académicos sobre populismo en congresos a nivel nacional e internacional, y sus indagaciones incluyen, además de la teoría populista, los debates entre republicanismo y liberalismo, democracia y neoliberalismo, así como el aporte del pensamiento argentino a los debates sobre los movimientos de emancipación en América Latina. Actualmente elabora su tesis Ernesto Laclau, Populismo y Democracia en un marco global. Javier, muchas gracias y adelante, la palabra es tuya. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, María, por la presentación tan generosa, y gracias a Cartagena Piensa por darme la posibilidad de compartir el panel con una persona que admiro tanto como Luciana, también a la Facultad de Filosofía por apoyar el acto y permitirme esta misma intervención. Bueno, lo mío va a ser presentar a una persona, una filósofa de una gran envergadura para mi gusto, que es Luciana Cadaya, y hacer una pequeña apreciación acerca de su obra, ¿no? Primeramente la voy a presentar. Ella es filósofa argentina, licenciada en filosofía en la Universidad de Córdoba, y doctorada en la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección en su tesis de Félix Duque. ¿Por qué señalo esto de Félix Duque? Porque me parece que la diversidad de los puntos que trabaja Cadaya a lo largo de sus obras o trabajos están un poquito contenidos en esa tesis que va sobre Hegel y Foucault, y que se dedica a pensar acerca de las identidades no cerradas de la política y de la posibilidad de hacer un trabajo sobre el concepto de archivo de Foucault, o sea, como vemos en las últimas obras. Bueno, voy a destacar, ella actualmente es profesora en la Universidad Católica de Chile, en el Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile. Anteriormente trabajó como profesora visitante en la Universidad de Cornell, también trabajó en la Universidad Autónoma de Madrid, antes mencionada, en Flaxo, en Ecuador, y en la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia, donde tuvo un evento un poco desagradable en el año 2019, que de alguna manera, ahora cuando prosiga la presentación, saldrá un poquito en cuestión. Bueno, sus líneas de investigación se centran en el vínculo entre el pensamiento estético y político, y en el vínculo entre la modernidad y la contemporaneidad, tratando siempre cuestiones referidas a la sensibilidad, a la popular, y al populismo y republicanismo, que es el marco en el que yo la conocí. Voy a hacer una breve referencia a esto. A ver, yo la conocí en el año 2016 en un congreso sobre populismo y republicanismo. En ese caso yo estaba presentando un trabajo que se llamaba Intermitencias, la materialidad para un populismo republicano, y ahí fue que me capturó su lucidez. Yo estaba en ese momento estudiando la obra de Laclau, bueno, todavía continúo, y vi que la capacidad que tiene Luciana para entretejer cuestiones que tocan a los ritmos políticos de los dos lados del Atlántico, ¿no? O sea, yo como argentino que vive en España me sentí ampliamente fascinado por esa capacidad de entrelazar temas, y entonces yo destacaría
lo que decía, las obras que trabaja, los temas que se fueron abriendo como un Aleph desplegado desde su tesis, ¿no? O sea, bueno, eh, es una, a ver, ella en el año 2012 publica la tesis esta, ¿no? La presenta, la defiende, y luego empieza a trabajar en cuestiones que tienen que ver con la obra de Laclau, de Mouffe, de Foucault, ya entrando en un debate acerca de lo que es el populismo. En ese mismo año en que ella se está doctorando acá, está el 15M, y me parece que tiene una clara sensibilidad ella para empezar a trabajar cuestiones que tienen que ver con los ritmos políticos del mundo, ¿no? O sea, las articulaciones que se fueron dando en estas olas de indignados y todas estas cuestiones. Bueno, la cuestión que quiero destacar principalmente, y por lo que pensamos que va a ser un gran aporte escucharla esta tarde, tienen que ver con cómo entrelazó ella cuestiones que tienen que ver con todo el debate acerca del populismo y, y el populismo como una herramienta filosófica útil para pensar identidades no cerradas, ¿sí? O sea, o ver cómo se teje esa conflictividad que tiene que ver con las identidades políticas, eh, en otra lógica que es la del feminismo. Yo quiero destacar, y voy a ser muy breve en esto, que es una pensadora que, por ejemplo, en el debate acerca del populismo, se atreve a articular elementos del republicanismo, al igual que hace pensadores españoles como por ejemplo José Luis Villacañas, que prologó su libro del 2019, eh, Fernández Liria, Eduardo Rinesi de Argentina. Por otra parte, es una pensadora que se atreve a pensar elementos que no encajan bien, citando a otro gran maestro para mí, no sé qué, Jorge Alemán, atreviéndose, como digo, a poner en juego el pensamiento de Laclau, el pensamiento de Mouffe, eh, en contraposición, o sea, o en enriquecimiento mutuo con Agamben, Espósito, Zizek, eh, y explotando eh, un conocimiento muy riguroso y muy serio de la filosofía moderna. Eso yo lo quiero destacar bien, y principalmente por lo siguiente, o sea, el otro día estuve escuchándola un poco en una presentación de un libro maravilloso que publicó con Ana Carrasco Conde como editora, que se llama Fuera de sí mismas, ¿no? En esa obra se publicaron 11 ensayos de mujeres filósofas, y hay que decirlo así, porque es como que una palabra que suele chocar bastante, filósofa, eh, con una estrategia maravillosa, me parece, porque es todo como un quehacer del libro, como una praxis, que viene a destacar lo siguiente. Son 11 ensayos en los cuales las autoras que allí intervienen se leen, se comentan, se critican, dialogan, y entonces asistimos a la creación de un libro hecho por mujeres, con la dificultad que eso conlleva, tratando de intervenir en la filosofía de un modo en el que, primero, se desencaja, sí, se descoloca un poco el ritmo como un poco estático, fijo, rígido de la historia de la filosofía, o de la historia de la filosofía, no, de la filosofía en las instituciones, y a su vez eh, promueven una intervención de eso, de mujeres hablando de filosofía, en algunos casos de teorías acerca del feminismo, pero no siempre. eh, Y ese es el elemento que yo quería destacar de la valentía de Luciana, ¿no? O sea, y de Luciana y de tantas otras autoras. Bueno, quiero hacer una aclaración antes de seguir, que es, eh, estoy haciendo una presentación, creo que la misma Luciana compartirá conmigo, o me hubiera interrumpido varias veces diciendo
no es solo Luciana, o sea, acá hay una obra colectiva, yo por eso atendía al libro este, me pareció preciosa la presentación, además de que es muy lindo el libro en sí mismo. Y bueno, entonces quería solamente poner en juego esa muestra, ese ejemplo de trabajo entre pensadoras de habla hispana, y a mí quería, a su vez también quería rescatar otra cosa. En ese libro, además de todo lo que es poner en juego el cuerpo, el cuerpo del texto, releyéndose, problematizándose, también ponían sobre la mesa una cuestión importante que tiene que ver con que el libro trabajaba con obras de autoras de habla castellana o hispana, ¿no? O sea, eh, destacando otra exterioridad que se está dando en la actualidad de la filosofía, que tiene que ver con una cierta hegemonía eh, de unos pensamientos que no tienen como principal centro al castellano, y me parecía muy bien destacar eso, que las autoras estaban hablando en su lengua, a su vez asumiendo que era una cuestión problemática y que no tenía que ver con una identidad cerrada de una lengua nacional o nada por el estilo, ¿sí? Eh, para terminar, solamente eh, quiero destacar ese tipo de apuesta, de acción, de intervención, a la luz de lo que va a ser la charla que ahora nos va a dar, que es, eh, a ver, llevar al extremo una cuestión que es muy importante de la filosofía moderna, que es la de la imaginación, ¿sí? La de la dialéctica, ya nos hablará alguna cuestión sobre esa originalidad sensata, valiente y rigurosa de pensar la dialéctica como algo femenino asociado al no todo, ¿sí? Y articularlo con la posibilidad de movimientos subalternos, ¿sí? Por eso habrán visto algunos de la gente que nos está escuchando ahora, en alguna entrevista que salió por aquí, por la región de Cartagena, eh, ese énfasis que se puso en la cuestión de pensar las exterioridades del pensamiento, ¿sí? No tengo nada más que agregar. Bueno, sí, nuevamente agradecerte, Luciana, el asentimiento a esta charla, y nada, eh, vamos a ver qué nos decís. Vale, muchas gracias Javier por la presentación, por las lúcidas reflexiones que, como decís, no atañen tanto a mi persona, sino a una constelación de autoras y autores que estamos tratando de pensar desde la lengua castellana. Pero bueno, eso ya después, si querés, en el momento de las preguntas conversamos más sobre eso, porque es un proceso en el que vos también formás parte. También quiero agradecer a María Jesús por la presentación, y también a Mercedes por haber estado, digamos, dándole forma a todo esto, y al resto de colegas que hacen posible Cartagena Piensa, que como lo dije antes en privado y lo digo ahora en público, me parece una iniciativa muy necesaria, muy buena, y que estimula a pensar primero desde las regiones, y en segundo lugar a pensar en este cruce entre América Latina bueno, América Latina, el Caribe y España, dado que compartimos una misma lengua y el pensamiento es una exploración del lenguaje, ¿no? Entonces, me parece bienvenidos estos cruces solidarios y horizontales en ese registro, ¿no? Y en segundo lugar, haciendo alusión a alguna de las cosas que dijiste vos, Javier, antes de entrar, digamos, en la presentación que yo tengo, efectivamente creo que a muchos... a muchos de nosotros que estábamos en España en ese momento que tuvo lugar el 15M, en donde ya habían vínculos de amistad entre personas que proveníamos de América Latina y personas que se encontraban en España, españoles, por llamarlo, decirlo más rápido, sin ofensa, digamos, al resto de las regiones.
estábamos ya cultivando un pensamiento, es decir, ya nos conocíamos con Villa Cañas, con Ana Carrasco, con Nuria Sánchez Madrid, con Íñigo Errejón. Cruz era un espacio fundamental durante el 15M, y me parece que el 15M fue como lo que articuló una serie de inquietudes, estudios comunes que veníamos armando, y le dio esa vida social, ¿no? Eso, digamos, estoy poniendo énfasis en España porque estamos en una charla que tiene lugar en Murcia, ¿no? Entonces, digamos que por eso le estoy poniendo énfasis ahí. Pero luego también es verdad que luego eso también se amplió, y la experiencia en Flaxo, Ecuador, fue muy importante porque ahí estábamos en un espacio donde se articulaba el pensamiento desde el año 2013, ya estábamos articulando pensamiento republicano, pensamiento populista y pensamiento feminista en un departamento de estudios de género y sociología, ¿no? Entonces, como decís vos muy bien, y eso sí quería poner énfasis en esta aclaración, esto es el resultado de trabajo colectivo, y en la medida en que los trabajos sean colectivos es que podremos dejar algo de legado, ¿no? Porque nadie piensa en solitario, y los que creen que lo hacen, su trabajo no tiene ningún contacto con la vida ni con lo real. Entonces, en ese sentido, gracias por hacer ese recorrido, porque me parece que es muy, muy sensato y hace justicia a un montón de gente que está trabajando en pie de igualdad, ¿no? Y bueno, ahora sí, vamos a la exposición. Como se trata de un público amplio, voy a contar un poco lo que vengo trabajando y lo que me parece que son los desafíos a pensar en un registro bastante ameno, y luego cuando llegue el momento de las preguntas, si quieren, podemos llevarlo a un registro más filosófico, de politología, etc. Una sola aclaración a lo que dijiste, Javier, y es que en realidad el pensamiento de Chantal Mouffe y de Ernesto Laclau, yo lo venía trabajando desde la tesis de maestría. Yo la tesis de maestría los trabajé a ellos. Lo que pasa es que yo siempre tuve esa disociación, que cada vez la intento articular más entre lo que es el pensamiento social en su vertiente populista y la tradición de pensamiento moderno, y yo creo que hay muchos puentes ahí, ¿no? Pero bueno, nada, era solamente una clase. No sé si me siguen escuchando ahorita, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Vale, perfecto, es que me saqué los auriculares y a veces se pierde el sonido. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, primero, digamos, hacer un diagnóstico de cuál es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Obviamente es un diagnóstico simplificado porque no tenemos mucho tiempo, pero sí me parece que es un diagnóstico que nos permite entender dónde estamos y permite entender qué quiero decir con eso de una imaginación política de futuro, que es una expresión que ya vengo usando desde hace algún tiempo, y que la hemos construido junto a Paula Biglieri, o sea que es un trabajo que hemos hecho entre las dos, ¿no? Y si pensamos en la situación actual en la que nos encontramos, estamos en un momento muy, muy delicado. Y es un momento muy, muy delicado que ya se venía advirtiendo, pero que la pandemia exacerbó. Estamos en un momento de tránsito, de tránsito, de transición hacia nuevas formas de sociabilidad, hacia nuevos regímenes de poder, en los que quizás nosotros seamos incluso, es decir, en los que incluso nosotros no lleguemos a ver la forma que van a terminar adoptando. Creo que nosotros moriremos siendo esa transición, ¿no? Pero bueno, aunque seamos esa transición, ese parto de la historia, no significa que no podamos imaginar, especular con las distintas posibilidades que se abren. Y en ese sentido, la pandemia lo que vino a exacerbar es que la oligarquía mundial, y cuando hablo de la oligarquía hablo de una posición de poder desde la que se construyen regímenes de poder, desde la que se construyen formas de sociabilidad, es decir, formas de vida, una relación con la naturaleza, etc. Bien, esta oligarquía como posición de poder se ha dado cuenta, no es que sea un sujeto así como cerrado sobre sí, pero digamos, hay una correlación de fuerzas en esa oligarquía, en donde se ha dado cuenta de que ya no es necesario una democracia neoliberal, que eso es la evolución que ha tenido la democracia, sobre todo en Occidente, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que se aceleró con la caída, digamos, del muro de Berlín, y que tiene que ver con
una forma de sociabilidad neoliberal, pero regida bajo el discurso de la democracia. Es decir, regida bajo el discurso de la elección por voto popular, la idea de una libertad individual y cierta idea de igualdad y de uso del derecho y las instituciones, ¿no? Muy criticable porque es una democracia que sigue reproduciendo formas de la desigualdad, pero aunque reproduzca formas de la desigualdad y del despojo, aún así se sigue sosteniendo con un discurso democrático. Esto es lo que ha sido hasta ahora y que con la crisis, digamos, del 2008 empezó a cortocircuitar este relato de la democracia neoliberal, muy asociado también a la idea del fin de la historia, de que hemos llegado como al fin de las formas de sociabilidad y ahí nos íbamos a quedar para siempre, etc. Bien, el 2008 supone una primera crisis de este discurso de la democracia neoliberal, que además los políticos son técnicos que se hacen cargos de procedimientos eficaces y con esos conducen a los países. Pero la pandemia, como les decía, ha exacerbado esa crisis y ha mostrado a estas élites la posibilidad de abandonar el discurso democrático y empezar a configurar un neoliberalismo autoritario. Que a mí ese neoliberalismo autoritario muchos lo llaman populismo de derechas. Es decir, Trump cuando fue presidente, Jair Bolsonaro en Brasil, Lenín Moreno en Ecuador, Iván Duque en Colombia, por citar algunos ejemplos de América Latina bien emblemático, bueno, de América, ¿no? Del continente americano, porque cité a Trump, pero también está Le Pen en Francia, Vox en España. Eso es un autoritarismo neoliberal que muchos consideran que es populismo de derechas y que yo creo que no es populismo de derecha. No voy a entrar en detalle por qué no, porque la orientación de la charla es más ir hacia el feminismo, pero sí me parece importante dejar constancia que se trata de, como no tenemos término para llamar a este nuevo autoritarismo neoliberal, me parece que es un neofascismo. Es decir, hay muchos elementos del fascismo como disposición hacia lo existente, que estos actores políticos o estas fuerzas políticas están reactivando. Y eso significa una experiencia postdemocrática, como dice Chantal Mouffe, ¿no? Una experiencia postdemocrática que antes era una advertencia y ahora se ha convertido en una realidad. Porque si bien es verdad que Trump perdió las elecciones en los Estados Unidos, lo cierto es que él dejó un sedimento, una sensibilidad, y eso va a tener efectos en los Estados Unidos, por nombrar uno de los lugares, digamos, más importantes del orden mundial contemporáneo, que está cada vez siendo más desplazado por China, por Rusia, por citar dos ejemplos. Pero bueno, entonces está la emergencia de este autoritarismo neoliberal, y este autoritarismo neoliberal exacerba el peor rostro de la democracia neoliberal, ¿no? Es decir, es el intento de una forma de sociabilidad donde ya, digamos, sin careta, se legitime la desigualdad social. Es decir, donde ya no haya paños de agua fría, sino que la desigualdad social no solo es un hecho, sino que es algo a promover. Y eso lo podemos escuchar en los discursos de estos líderes que yo he nombrado. Entonces, es una naturalización y una promoción de la desigualdad social como forma de vida. En segundo lugar, es la destrucción de los derechos y las instituciones, es decir, y eso lo hemos visto en las manifestaciones anti-cuarentena, anti-tapabocas, anti-COVID, que son discursos de destrucción del derecho. Es decir, y ahí se produce un vínculo curioso, porque la libertad, que el liberalismo de la democracia liberal incluso consideraba la libertad individual como una libertad asociada a los derechos y las instituciones. Pero este autoritarismo neoliberal está configurando una idea de libertad sin derechos, sin instituciones. Es decir, la libertad ya está completamente vinculada a un individuo inmunitario que puede desarrollarse a sí mismo con independencia de cualquier idea de mediación o de regulación. Este es el fenómeno del autoritarismo neoliberal. Destrucción de derechos, libertad fascista, y eso es un oxímoron que me gusta defender, no porque me guste ese oxímoron, sino que me parece que ahí hay algo a pensar en términos dialécticos, una libertad de corte fascista, una legitimación de la desigualdad, y al mismo tiempo
huida hacia adelante. Una huida hacia adelante de un problema del que nos tenemos que hacer cargo, y es que las formas de vida que nosotros hemos engendrado en la Tierra ya son inviables, en un registro medioambiental y en un registro económico. Si nosotros seguimos en esa forma de sociabilidad, en esa forma de vida, en lo económico y en la relación con eso que se llama naturaleza, estamos yendo por el camino de la autodestrucción de la humanidad. Y eso es algo evidente. Y digo que es una huida hacia adelante el autoritarismo neoliberal porque es una exacerbación de estas formas de vida que nos llevan hacia esa autodestrucción. Es decir, de alguna manera, la democracia neoliberal lo que hacía era ralentizar esta autodestrucción, es decir, continuar con esta inviabilidad, pero a un ritmo que creían que era manejable. Y el autoritarismo neoliberal lo que hace es ponerle el acelerador que nos conduce a esta autodestrucción, ¿no? Y es en esta escena donde la oligarquía, o un gran sector de la oligarquía mundial, porque no es todo, se ha decantado por este autoritarismo neoliberal, donde países como Colombia, donde yo me encuentro, son los laboratorios, o sea, es lo que América Latina y el Caribe es un lugar que exporta el futuro de Occidente, es decir, aquí se están creando esos experimentos de futuro para la humanidad de autoritarismo neoliberal, no más darse una vuelta por lo que está sucediendo ahora mismo en Colombia o en Ecuador para darnos cuenta de que ese es un posible futuro de la humanidad para Europa o para los Estados Unidos. Pero bueno, frente a esta escena de autodestrucción, me parece que es necesario imaginar el futuro. Imaginar el futuro no es imaginar en absoluto algo completamente nuevo, y en eso yo vengo de la tradición, digamos, de Benjamin. Imaginar el futuro es reinventar el pasado. Y cuando hablamos de reinventar el pasado, hago alusión a esos futuros cancelados, esas sedimentaciones, esas luchas históricas del pasado que quedaron truncadas. Son esos, como decimos en el lenguaje latinoamericano, son esos acumulados históricos que hay que reactivar una y otra vez como alternativa al neoliberalismo autoritario. Es tirar del pasado, de nuestro pasado. Pero no es solamente imaginar el futuro, no es solamente reactivar esos sedimentos del pasado, sino que al mismo tiempo es entender desde qué lugar lo vamos a hacer, desde qué posición. Yo antes hablaba de la posición de la oligarquía. Pues bien, ahora voy a hablar de la posición del campo popular. Es decir, en el campo popular, que también a veces lo llamo lo plebeyo, allí es donde encontramos los acumulados históricos, las sedimentaciones de luchas históricas por la igualdad, por otra relación con la naturaleza y por una idea de libertad no elitista, ¿no? Entonces ahí es donde a mí me gusta ubicar la alternativa, en el campo popular. Ahora bien, este campo popular, a mí me gusta pensarlo en el registro de la pensadora brasileña Sonia Álvarez, en el registro gramsciano y Foucaultiano. Foucault no habla de popular, pero sí habla de campo, en el sentido de que el campo popular es una correlación de fuerzas heterogéneas, ¿no? Y ahí es una correlación de fuerzas heterogéneas que pujan para distintos lados, y la idea de heterogeneidad es muy importante. Es una correlación de fuerzas heterogéneas desde abajo, que necesitan una articulación. También hay un término muy usado en el pensamiento social latinoamericano: se necesita organización. O sea, el campo popular, si no está organizado, no puede configurar una alternativa de futuro. Necesitamos mucha organización, no hay relaciones espontáneas. El pueblo no es una espontaneidad. El pueblo es como dice mucho Chantal Mouffe, y también lo dice Íñigo Errejón, es una construcción. A mí me gusta más que la palabra construcción, y eso que me gustan los constructivistas, más que construcción a mí me gusta la palabra
articulación, porque la palabra articulación me remite a la palabra mediación, y la palabra mediación me remite a la modernidad, que es lo que creo que todavía tenemos que seguir inventando. Pero bueno, volviendo, entonces el campo popular necesita estar cada vez más articulado para mostrar una alternativa de sociabilidad distinta a la posición de la oligarquía, porque la oligarquía es, como decía, una posición de poder que construye sociabilidad a partir de dos aspectos, por citar los dos más importantes, que es desigualdad y despojo. Desigualdad entre los seres humanos y despojo con respecto a la naturaleza. Y desde el campo popular necesitamos reinventar formas de sociabilidad que no pasen ni por la desigualdad ni por el despojo, es decir, que pasen por una sociabilidad igualitaria y que pase por una relación con la naturaleza alternativa, es decir, trabajar lo que se opone, eso que llamamos naturaleza, que es un término usado desde la modernidad, que es un misterio la naturaleza, trabajar lo que se opone de otra manera, es decir, no trabajar lo que se opone como dominio o como despojo, que es lo que hace la oligarquía, sino que trabajar la oposición de otra manera. Bien, una vez que estamos en el campo popular, me gustaría hacer una crítica al campo popular desde el feminismo, y luego voy a hacer una crítica al feminismo desde el campo popular, para ir orientando el pensamiento. Como les decía, uno de los problemas, esto lo he dicho en otras oportunidades, uno de los problemas del campo popular, del tipo de articulación y organización que engendra el campo popular en sus luchas históricas por la igualdad, es un tipo de organización que históricamente ha dejado en un segundo plano la opresión de género. Es decir, articulado para destruir otras formas de opresión, pero la opresión de género, la opresión a las mujeres o a las que nos han asignado el rótulo de mujeres, la posición de nosotras como mujeres o diversidades sexuales, esa posición ha sido una posición subalterna. Y ha sido una posición subalterna en la oligarquía, pero también en el campo popular. Y eso es un problema que tenemos, es decir, el campo popular, que es una construcción para la emancipación social, que es una construcción que puja por destruir todas las formas de opresión, ha perpetuado en el interior de sí la opresión de género. Es decir, las mujeres también en lo plebeyo, también en el campo popular, hemos sido sujetos subalternos, las mujeres y las diversidades sexuales. Es decir, un trabajador es un subalterno con respecto a su superior, pero la mujer es doblemente subalterna. Ni qué decir cuando aparecen los componentes raciales, que ahí ya se produce una subalternidad de género, una subalternidad de raza y una subalternidad de clase. Entonces, estamos en un momento donde lo que necesitamos, y eso genera mucha resistencia en el campo popular, y eso lo puedo ver en Colombia, lo puedo ver en España, lo puedo ver en Argentina, hay mucha resistencia para entender que las demandas del feminismo dentro del campo popular son y tienen que ser demandas de primer orden. Eso no significa que sean demandas más importantes, sino que significan que tienen que estar en el mismo nivel. Es decir, la legalización del aborto es tan importante como la renta básica. Están en pie de igualdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la regulación de la vida es uno de los elementos centrales de poder y de control social. Y las mujeres pobres mueren en números muy elevados por tener que hacerse abortos clandestinos. Es la regulación de la vida lo que está en juego, no solo la regulación de la economía, es la regulación de la vida. Entonces, es necesario entender, por citar solo un ejemplo, ese no es el único, es necesario entender que son problemas de primer orden. Pero no solamente se necesita entender desde el campo popular que el feminismo ya no puede quedar más en un segundo plano, que las opresiones de género tienen que ser destruidas. No es solo eso lo que estamos pidiendo desde el feminismo, sino que desde el feminismo le estamos exigiendo al campo popular que también comprenda que hay aspectos afirmativos, propositivos, de formas de sociabilidad alternativa. Toda la cultura asociada a los cuidados, un término muy importante en la filosofía, desde el oráculo de Delfos con la idea del cuidado de sí.
la teoría y la cultura de los cuidados y todos los trabajos feminizados son aspectos propositivos que nos permiten pensar otras formas de sociabilidad y otra relación con la naturaleza. Entonces el campo popular no solamente tiene que asumir la destrucción de la opresión de género como algo de primer orden, sino también entender la imaginación de futuro que hay en las distintas demandas de propuestas desde el feminismo. Pero claro, ahora vamos a, en términos hegelianos, vamos a dar vuelta al guante y vamos a ver que también el campo popular tiene cosas para decirle al feminismo. ¿Por qué? Porque el feminismo no es necesariamente emancipador para todos, no es necesariamente progresista para todos. El feminismo es una fuerza heterogénea que ha mostrado diferentes formas de estructuración y que tienen que ver con reivindicar el lugar de las mujeres y de las diversidades sexuales. Y a mí no me gusta caer en la discusión de que, eso es feminismo de verdad, eso es feminismo falso. ¿Por qué no me gusta? Porque eso es teología pura de lo peor de la herencia del marxismo. Porque entonces siempre va a haber un lugar de autenticidad, un lugar moral, ya no político, de la autenticidad, y desde esa autenticidad yo voy determinando quién es realmente feminista y quién no, como pasaba con el marxismo, quién era realmente marxista y quién no. Entonces, en ese sentido, no se trata de decir que hay un auténtico feminismo, sino de entender que hay feminismos deseables y feminismos que no son deseables. Y entre esos feminismos que no son deseables, se encuentra el feminismo neoliberal, y esto es una expresión que no la uso yo, sino que Nancy Fraser fue una de las primeras pensadoras marxistas en entender esto, porque es curioso, porque el feminismo no hubiera podido tener lugar sin el marxismo, pero se ha configurado un feminismo que no es marxista, que no viene del legado del pensamiento crítico ni del pensamiento emancipatorio. Y eso es el feminismo neoliberal. Como muchas conocen, es el feminismo del techo de cristal. Es un feminismo de élite, es decir, que ciertas mujeres puedan ocupar en estas formas de sociabilidad neoliberales, puedan ocupar puestos de privilegio, es decir, que además de hombres haya mujeres privilegiadas y que también tengan capacidad autónoma de regir sus vidas y de tener, digamos, puestos de mando en altas instancias de los estados y en altas instancias de las corporaciones. Pero es un feminismo que no se solidariza con las otras formas de opresión, que no busca destruir todas las formas de opresión, sino que busca destruir las formas de opresión de ciertas mujeres. Por lo tanto, es un feminismo neoliberal, es un feminismo de alguna forma cultivado desde una sensibilidad oligárquica que naturaliza la desigualdad social y que además establece al interior del feminismo una división entre las mujeres que merecen ocupar esos lugares de privilegio y las mujeres que no. Para mí, entender el campo popular tiene que luchar contra ese feminismo. Y las feministas del campo popular tenemos que luchar contra ese feminismo. También contra el feminismo transfóbico, ¿no? Que considera que hay una identidad esencializada de la mujer por su aspecto sexogenérico y que considera que las mujeres y los hombres trans las mujeres trans en realidad son hombres y los hombres trans en realidad son mujeres. Todas esas formas, digamos, muy propias de un cierto pensamiento fascista, también es un feminismo problemático. Si llega a haber un problema de conexión, no duden en decirme, porque me dice que la conexión está inestable. Bien, también es un feminismo a combatir. Y eso es un feminismo a combatir desde el campo popular. Por eso el campo popular, cuando critica al feminismo en general y pierde los matices, se equivoca. Muchas compañeras, más que nada muchos compañeros del campo popular, impugnan la totalidad del feminismo por el mero hecho de que hay un feminismo neoliberal. Y lo que no entienden es que están siendo estrechos de miras. Es como si las feministas impugnáramos a todos los hombres por el mero hecho de ser hombres. Obviamente que hay matices, hay distintas formas de masculinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, luego hay otro feminismo
que yo creo que es solidario, porque es un feminismo desde el campo popular, pero es un feminismo con el que yo particularmente, más en términos teóricos que militantes, tengo cierta distancia. Y es el famoso feminismo autonomista, que es un feminismo que para mí tiene dos problemas, dos limitaciones, que han construido cosas muy buenas, pero que tienen dos limitaciones. Por un lado, es un feminismo antiestatal en muchos casos, es decir, es un feminismo autonomista que considera que la transformación de las mujeres y las diversidades sexuales se va a dar desde el interior de la comunidad y que cualquier intervención estatal o apelación a los derechos y las instituciones es ponerle un corsé al feminismo. Yo me tomo distancia de ese feminismo porque yo creo que un feminismo del campo popular necesita de los derechos republicanos, de la construcción de los derechos plebeyos construidos desde abajo, valga la redundancia del término, se necesita el Estado y las instituciones. Entonces me distancio de ese feminismo autonomista, antiestatal, porque el Estado no es malo per se, todo depende de lo que hagamos con el Estado, y hay estados oligárquicos, pero también hay estados plebeyos y para la emancipación. Y también me distancio de cierto feminismo que considera que las luchas son desde abajo, eso sí lo comparto, pero que esas luchas desde abajo es entre las mujeres y las diversidades sexuales. Es decir, es un feminismo desde abajo que tiene dificultades para articular con otros sectores del campo popular. Tiene dificultades para articular con los sindicatos, con las luchas antirracistas, con las luchas digamos, con las luchas anticlasistas, con otras organizaciones sociales que si bien son de abajo, históricamente han sido lideradas por hombres, yo mencioné recién los sindicatos, pero hay muchas otras más, y me parece que romper con esos sectores es segmentar al campo popular, y me parece un error estratégico. Yo creo que el feminismo necesita, y de nuevo ahí me siento de nuevo en la escuela de Nancy Fraser, el feminismo necesita articular con otras organizaciones y necesita ser solidaria con las otras formas de opresión, ser solidarias con los sectores que sufren formas de opresión por su condición de clase y por su posición de raza. Entonces, yo ahí sí creo que el campo popular tiene mucho para decirle al feminismo cuando intenta aislarse en un movimiento solo de mujeres o de diversidades sexuales. Me parece que es algo problemático, porque si algo nos ha enseñado el legado y los acumulados históricos de las luchas emancipatorias es que estas se han materializado y se podrán materializar siempre y cuando seamos solidarios entre todos y articulemos entre todos. Entonces eso me parece que es muy importante. Por eso yo abogo, y esto no es algo que lo digo solamente yo, hay muchas compañeras que están en la misma línea, abogo por una feminización del campo popular. Y esta feminización del campo popular tiene que asumir las críticas al campo popular, pero también asumir las críticas al feminismo. Y esta feminización del campo popular tiene que implicar una destrucción de las formas de opresión por clase, por raza y por género. Y esto es, como les decía, no es algo novedoso, es algo que en la historia de la humanidad se ha experimentado una y otra vez. Es decir, estas tres formas de la opresión antes no tendrían estos rótulos, pero sí se han manifestado una y otra vez. Entonces tenemos que reactivar con esos acumulados históricos, con esas experiencias de institucionalidad plebeya, con esas experiencias de sociabilidad alternativas que han tenido lugar en América Latina, en las historias de las independencias, y en otros sectores, en otros lugares del mundo, con las experiencias revolucionarias, que han hecho posible, que han imaginado ya la posibilidad de la igualdad en todos sus registros, la igualdad de todos. Y ahí yo soy partidaria de, y esto sé que no está muy de moda decirlo, y por eso lo digo a propósito, de un humanismo, de una nueva idea de humanidad, y eso es muy schilleriano, y eso también viene de la escuela de Martino, viene de la escuela de Gramsci, y de muchas personas que consideramos que todavía la idea del humano vale la pena ser pensada en un registro emancipador. Y ahí tomo distancia, obviamente, de Heidegger y de todo el discurso antihumanista, incluso de mi mismo maestro Foucault, que decía que el humanismo era un chantaje. Yo creo que no, que ahí como dicen en Argentina, ahí le pifió.
Bien, entonces, esta feminización del campo popular, a mí me gusta pensarla, y con esto ya voy concluyendo para dar lugar a las preguntas, me gusta pensarla como una república de los cuidados. Y eso supone, como les decía antes, esta imaginación de futuro como una república de los cuidados no es algo completamente nuevo. De hecho, creo que si la modernidad nos ha enseñado algo, es ¿cómo sería lo obsoleto? No, si la modernidad nos enseñó algo, es que la idea de novedad no tiene que ver con algo completamente nuevo. Sino, más que novedoso, a mí me gusta lo inaudito, es decir, lo que no ha sido escuchado del todo. Y ha habido un humanismo emancipador que ha pujado una y otra vez, por eso que hoy le damos el nombre de República de los Cuidados. Por eso esta imaginación de un futuro como República de los Cuidados no es sino otra cosa que recoger los acumulados históricos que han hecho posible esta imaginación. Y esta República de los Cuidados, que se ve materializada incluso en distintas experiencias que están teniendo lugar ahora mismo, como alternativa al tratamiento que el neoliberalismo le ha dado a la pandemia, es una república, un republicanismo construido desde abajo, una imaginación de la igualdad y de la libertad distinta al neoliberalismo, es una reivindicación de los trabajos esenciales y de entender cómo esos trabajos han tenido lugar, esos trabajos que han sido considerados secundarios porque están más asociados a la reproducción de la vida y no a la producción del valor, pero que en esa reproducción de la vida son indispensables para la reproducción de eso que se ha dado en llamar valor. Esta República de los Cuidados tiene que tener presente la importancia de estos tipos de trabajo, tiene que tener presente que la construcción de institucionalidad no es una construcción hecha desde las élites o las oligarquías desde arriba, sino que son procesos históricos plebeyos configurados desde abajo, unas nuevas formas de institucionalidad que no agota la vida social en las instituciones, sino que las instituciones son una mediación más y que permite imaginar formas de vida alternativas al neoliberalismo, que como dije, se basa en el despojo y la desigualdad. Y esta forma de sociabilidad alternativa, que como insisto, no es algo completamente nuevo, sino que es reactivar acumulados históricos, supone, como digo, y con esto concluyo, destruir, y es una destrucción afirmativa, ahí sí me volví heideggeriana, destruir las distintas formas de opresión asociada a la clase, la raza y el género, pujar por una igualdad, pero también al mismo tiempo significa, y ya lo dije antes, pero lo vuelvo a decir para poner énfasis al final, significa pensar una nueva relación con la naturaleza. Una relación con la naturaleza que no pase por la lógica del despojo y del dominio, que permita primero repensar qué es eso a lo que llamamos naturaleza, porque la naturaleza no es algo inmanente ahí dado de manera espontánea, no es algo sagrado, la naturaleza es un nombre que le hemos puesto a un misterio, y eso es la modernidad. Pensar la naturaleza, si vamos a Kant, vamos a Hegel, vamos a Schelling, el rompedero de cabeza de estos filósofos ha sido pensar la naturaleza. Y si en algo me reconozco con muchas colegas filósofas, que Javier había nombrado antes, es que estamos obsesionadas con recoger ese viejo problema moderno de la filosofía, que es repensar la naturaleza en una clave distinta al positivismo que luego ha dado lugar a la lógica extractivista de despojo y de propiedad neoliberal. Hay que repensar ese misterio que le hemos dado en llamar naturaleza desde una lógica del cuidado. Y me parece que esa es la clave. Primero pensar a qué le llamamos naturaleza, qué es lo que nuestra época quiere llamar es decir, cómo nuestra época va a nombrar a eso que llamamos naturaleza, cómo lo deseamos pensar, y cómo en ese deseo de pensar la naturaleza puede emerger una idea del trabajo que no sea la plusvalía, y puede emerger una relación con lo otro que no pase, y con esto sí concluyo, por la autodestrucción de la humanidad y de las formas de vida tal y como las conocemos. Entonces con esto concluyo, si les parece, y damos lugar a la ronda de preguntas que quiera hacer por el público. Gracias a los que me han escuchado hasta aquí, y a los que no se preocupen, completamente entendible, y bueno, nada, muchas gracias a todos de nuevo.
Bueno, muchas gracias por la exposición lúcida y explosiva. Al final la acerté con las palabras de valentía iniciales. Bueno, yo primeramente creo que se puso en juego algunas cosas que no había explicado bien yo al principio, o sea que lo hizo de manera genial Luciana, de esta necesidad de articular, ¿no? Bueno, en el lenguaje clausiano serían demandas insatisfechas y todo esto, pero acá entra en juego lo que se había anunciado, el tema este de la necesidad de la dialéctica para pensar estas cosas y de no renunciar a la modernidad ni a las instituciones, como sí se había hecho en alguna lectura inicial del lenguaje de Laclau. Bueno, ahora vamos a abrir, como indicamos al principio de la charla, una ronda de preguntas. Yo me tomo el privilegio de lanzar la primera. Posiblemente sea bueno que la contestes o como prefieras, o sea, la puedes contestar o te lanzo yo una y después ya le doy paso a María para que lea una de las que tenemos pendientes en el chat. Bueno, la mía es más o menos sencilla, me parece a mí. A mí me parece, primero, de verdad, lucidísima la lectura que haces, o sea, respecto a la necesidad de articular demandas sociales sin caer en una lógica identitaria. Yo creo que ahí hay un núcleo que está trabajando numerosas pensadoras, pensadores, o sea, la problemática de lo que es la identidad cerrada. Yo te quería preguntar sobre una cuestión que suelo preguntar cuando puedo, acerca del tema de la palabrita populismo, de derecha y de izquierda. Yo hasta ahora lo tenía registrado, él se suele presentar así como si, bueno, yo me quedé solo en esta defensa de el populismo es de izquierda o no es, ¿no? O sea, lo que se suele llamar populismo de derecha, como los casos que mencionaste de Trump, Bolsonaro, Le Pen, son más bien pensamientos identitarios nucleados en torno a una idea del todo y la excepción, ¿no? O del uno y la excepción, ¿no? Sería, y el lenguaje femenino, el discurso femenino, sería una lógica del no todo, ¿no? Bueno, entonces la pregunta sencilla es, ¿por qué razón decís que eso no es populismo? Lo que se suele mencionar en los medios de comunicación, bueno, tenés muchos trabajos, o sea, incluso en conferencias también solés hacer una distinción entre los usos de populismo, ¿no? Mediáticos, hay tela ahí, y además somos conscientes que estamos hablando en España con una tradición. Eso quería destacar también de lo que dijiste, que me parece importante resaltarlo de nuevo, lo tendría que haber hecho en la presentación, pero bueno, Luciana se nota por su entonación, es argentina, pero es como un habitante del mundo, como parece que estamos destinados a ser, o sea, y eso me parece que la hace pensar bien estos términos, y la pregunta va orientada hacia ahí, o sea, hacia el tema de, a ver, de la corporalidad que tienen, o sea, incluso las tradiciones, el peso de la historia, digamos, por ejemplo, en la palabra esta de populismo. Acá sabes que fue todo un debate, o sea, bueno, estabas vos acá cuando explotó todo esto, y pareciera ser como que se perdió esa batalla que fue, ¿no? Lo de rescatar el populismo como propuso Ernesto en su momento, ¿no? Como hacerlo una cuestión para reivindicar. Entonces la pregunta ya está hecha, ¿eh? Ya creo que la entendiste hace un rato, es como decir, a ver si podrías explicar un poquito más esto que dijiste acerca de que esos no son populismos de derecha, sino que son neofascismos, o
o articulaciones de un estilo, sí, arraigado, camuflado, ¿no? En eso que es el neofascismo, es el término que usa también Jorge Alemán, que es el pensador que se nota que conozco bastante bien, y me interesaría que si pudieras aportar alguna cuestión de esa, porque justamente varios puntos que mencionaste a lo largo de la intervención, por ejemplo, el tema de exigirle al feminismo una apuesta emancipatoria que tenga que ver con la clase, con la raza, ¿no? O sea, tiene mucho contacto en el contexto español con las reacciones que hay ante esa efervescencia feminista. Sabemos que acá en España hay un movimiento impresionante, o sea, se están dando pasos aceleradísimos, y de golpe nos surgió, lo mencionaste vos, Vox y otras expresiones políticas que a su vez tienen anclaje en el campo popular o en lo que se quiere decir en el campo popular, ¿bien? Yo te dejo esa pregunta y ahora me contestás, si querés, me la contestás ahora, o si no le damos paso a María y te lee las otras preguntas que tenemos por ahí. ¿Bien? Vale, si les parece voy respondiendo. De hecho aquí María García Pérez también tiene una pregunta, entonces primero respondo la tuya, Javier, que ya la formulaste de manera verbal, y luego leemos la pregunta de María, respondo la de María, y luego seguimos con las otras que puedan surgir. Bueno, dijiste muchas cosas, ¿no? Porque fue una reflexión, entonces no sé si voy a poder tomar todas las aristas, pero sí voy a crear un caminito, que me parece importante tener presente. ¿Me dan un segundo que se me está mojando la casa porque tengo la ventana abierta? Adelante, adelante. Bueno, mientras vemos cómo corre Luciana, ahí viene. Ahí está. Es que en Colombia hace poco de lluvias ahora, y cuando decimos que llueve en Colombia es palabras mayores, y se me estaba literalmente, dejé una ventana abierta y se me estaba mojando la casa. Bueno, retomo entonces un poco la pregunta que vos me estabas haciendo. Javier, yo abordo el populismo desde el ámbito más que nada de la filosofía, es decir, yo no lo abordo desde la sociología, yo no lo abordo desde las ciencias políticas, y cuando digo que lo abordo desde la filosofía, lo que estoy tratando de decir es que la teorización que se ha hecho del populismo, sobre todo a partir de Laclau y muchas otras teóricas y teóricos, ha implicado un abordaje a nivel ontológico. Y ese abordaje a nivel ontológico trama una vieja cuestión de una manera novedosa, que es la cuestión del vínculo entre identidad y diferencia, a partir de la cuestión de la heterogeneidad. No voy a entrar en los detalles lógicos de lo que eso significa, pero me va a dar herramientas para ahondar en por qué no puedo hablar de un populismo de derecha. Bien, esta forma de tramar identidad, diferencia y heterogeneidad da cuenta de una indeterminación ontológica. Es decir, el ser no es algo previamente dado, sino que el ser, y esto es muy moderno en el fondo, el ser se va haciendo en la existencia. Es decir, no hay algo previamente dado, sino que hay un vínculo entre el nombrar y el ser muy complejo. Es decir, hay una indeterminación constitutiva de las cosas, o una indeterminación constitutiva del sentido. Entonces, pensar el populismo desde la filosofía y pensarlo desde una apuesta de indeterminación ontológica supone que la identidad de los sujetos políticos que se articulan desde la perspectiva del populismo es una identidad indeterminada, es una identidad que se va construyendo, y es la identidad de los excluidos. Y como es la identidad, es decir, América Latina ha dado una ontología, y es la de la indeterminación ontológica, que en mi caso particular le llamo populismo. Así como Alemania ha dado filosofía, España ha dado filosofía, etc. Bien, esta indeterminación ontológica supone, como decía, que la identidad es algo que se construye, y es una construcción frágil y cambiante, dada por la heterogeneidad.
no es una identidad plena, no es una totalidad cerrada sobre sí, sino que es una totalidad frágil, cambiante, que se va haciendo a sí misma. Así se construye identidad desde el populismo. Y por eso de hecho yo no hablo de populismo de izquierda, yo hablo de populismo. Porque el populismo desde la filosofía puede ser pensado así, y desde cierta tradición de pensamiento es la tradición de pensamiento de lo nacional popular, que no tiene que ver con los debates entre izquierda y derecha. Eso no significa que es un término medio ni un tercer término en absoluto. Es otra tradición desde la que América Latina ha pensado los problemas de la igualdad, la libertad y la emancipación. En segundo lugar, creo que esta forma de construir la identidad no es la forma en la que el fascismo construye la identidad, y que es lo que dan en llamar populismo de derechas. ¿Por qué? Porque desde el fascismo, si pensamos cómo se piensa, perdón la redundancia de la palabra pensar, cómo se piensa la construcción de la identidad en relación con la totalidad, es una operación muy distinta. Es una operación donde, por empezar, el ser se lo asume no como algo indeterminado, sino como algo previamente dado. La comunidad se la asume como algo que está ahí, y que hay elementos perturbadores que parecieran amenazar la identidad de esa comunidad. Lo voy a decir con ejemplos muy concretos. El fascismo construye la idea de que las diversidades sexuales alteran la identidad de la comunidad. Asumen la idea de que el migrante altera la identidad de la comunidad, la pervierte, la amenaza desde dentro. Consideran que las mujeres feministas alteramos la identidad de la comunidad, la identidad, el orden, la estructura. Es decir, que desde el fascismo, que es una ontología cerrada, se asume que había algo previamente dado que tiene que protegerse de elementos perturbadores que pueden destruirlos. Frente al pensamiento populista, que asume que lo previamente dado no existe, que previamente dado no hay nada, sino que hay algo que lo llamamos heterogeneidad, y que la identidad es algo que se construye. Por eso yo creo que son estructuras ontológicas de la política diferentes, la que damos en llamar fascismo, que se encuentra en el neoliberalismo, pero no voy a indagar por ahí, y la que damos en llamar populista. Creo que son operaciones ontológicas distintas, y por eso yo, y en eso sí me distancio de mi maestra Chantal Mouffe, no puedo llamar populismo de izquierda o populismo de derecha. Es decir, que en el fascismo la identidad está previamente dada como una totalidad cerrada, inmunitaria, y en el populismo la identidad es un proyecto de imaginación a construir desde la heterogeneidad de los excluidos, y que nunca es capaz de cerrarse sobre sí misma de manera definitiva. Esa sería como la síntesis. Si les parece, no sé si vos, María Jesús, querés leer la pregunta de María, o cómo hacemos. Sí, María García efectivamente ha presentado o ha planteado una pregunta como en dos partes, ¿no? Básicamente, resumiendo un poco, pregunta si es organizable la heterogeneidad del campo popular, y si el populismo de derechas también anida en el campo popular, es decir, no se queda solamente en la élite, sino que también está llegando a afectar al campo popular, ¿no? ¿Cómo organizar en ese caso la diferencia entre aquello que es deseable y lo que no es deseable, ¿no? Lo indeseable que has comentado antes? Dale, buenísimo, María Jesús. Sí, bueno, y ahora buenísimo, María García. Voy a recoger, vamos por partes. Yo creo que el campo popular es un concepto que ya es organización. Es decir, es la organización de una heterogeneidad. Ahora bien, las organizaciones no pueden ser definitivas. Las organizaciones siempre es negociación, porque el conflicto es inherente. Es decir, en toda organización política el conflicto es ineradicable. Por lo tanto, la organización no es algo estático, no es que nos ponemos nosotras de acuerdo y decimos, listo, estamos organizadas, ahora salimos a la calle. No, no, no. La organización es algo que se está haciendo todo el tiempo. Y hay momentos donde logramos
buenas organizaciones y momentos donde estamos muy desorganizados y momentos donde hay organizaciones que no satisfacen lo que necesitamos hacer. Entonces, en ese sentido, la heterogeneidad es organizable, no como algo definitivo, ni la organización va a ser la expresión de la heterogeneidad en su totalidad, porque esos son planos distintos. Entonces no, pero sí es organizable como constante negociación política de un conflicto que es inerradicable. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, que de hecho son muy buenas, María, las dos preguntas, de nuevo, el campo popular para mí no es una entidad positivada, no es algo que está ahí. El campo popular es ya una posición política. Por lo tanto, no podría yo decir que el campo popular puede ser fascista, porque ya es una historia de organización política emancipadora. En todo caso, y en esto soy muy gramsciana, podemos decir que lo popular es emancipador y reactivo al mismo tiempo. Y eso Gramsci y De Martino lo han pensado de manera magistral. Es decir, en lo popular, no en el campo popular como una organización de la heterogeneidad, sino en lo popular hay elementos reactivos y elementos emancipadores. Y ahí ya deberíamos entrar con la teoría psicoanalítica de por qué es posible que lo popular se organice de manera fascista. Claro que eso puede pasar. Claro que eso puede pasar, porque si no caeríamos en una romantización de lo popular y creer que hay lugares que por su mero lugar son puros, ¿no? La mujer es buena porque es un sujeto oprimido, no. Incluso la mujer puede ejercer otras formas de opresión y puede oprimir a otras mujeres, por citar un ejemplo. Es decir, a lo que voy es, lo popular también puede devenir reaccionario, puede devenir fascismo, por eso necesitamos siempre mucha organización. Y por eso no hay que romantizar, no hay lugares puros. Y en ese sentido soy muy deudora de Mouffe y de Laclau, en el sentido de que ellos siempre lo han dicho de una manera muy lúcida, y por eso ellos rompen con el discurso de clases, no porque no haya desigualdad de clases, sino que lo que ellos nos enseñan a pensar es, no por ocupar una posición de oprimido, vas a estar en un lugar privilegiado para la emancipación. O dicho de una manera más fácil, no por ocupar una posición de oprimido vas a desear la emancipación, porque lo que puedes desear es la opresión. Y por eso también toda esta transformación, y por eso yo voy al registro de la ontología, es una transformación del ámbito del deseo. Y por eso es todo un trabajo pedagógico con lo que deseamos, porque la emancipación no es algo inmediato, es un trabajo. Desear la emancipación es un trabajo, y es un trabajo difícil. Entonces, en ese sentido, para concluir, y me parecen muy buenas las preguntas, lo popular es susceptible de ser reactivo, de ser opresivo, de ser fascista, por usar un poco las categorías con las que veníamos hablando. Nadie está exento de devenir fascista, porque todo se trata de posiciones en unas correlaciones de fuerzas. Y bueno, con eso concluyo la pregunta para María García Pérez. Pues muchas gracias. Seguimos, que ya vamos teniendo unas cuantas preguntas por aquí. Carlos Loaiza pregunta, leo textualmente, ¿cómo asumir al Estado y las instituciones como formas emancipatorias, cuando, como en el caso colombiano, el mismo Estado y las instituciones han sido los principales agentes del terror y la criminalidad sobre el campo popular? ¿Cómo concebir a esas instituciones como emancipatorias si la historia nos ha mostrado que cuando el Estado se llama a sí mismo emancipatorio, se ha transformado casi inmediatamente en su contrario? Vale. Bueno, en realidad la última parte no necesariamente la comparto, porque los estados, los que se han llamado emancipatorios, no necesariamente han devenido en su contrario, porque eso es caer en la teoría de los dos demonios construida desde un éxito liberal, que yo problematizo bastante. Pero bueno, volvamos a la primera parte de la pregunta. En primer lugar, es decir, sí, no sé, hay muchos, a mí me gusta, hay muchos, voy a irme a la disciplina de la historia, no para hablar de historia, sino para citar muchos trabajos que me parecen extremadamente lúcidos, porque a veces desde la filosofía
cometemos el error de pensar al Estado como una entidad abstracta, ¿no? Como una cosa monolítica, uniforme, y como una especie de monolito de poder que aplasta a la ciudadanía, al pueblo, etc. Y cuando vamos a los historiadores, tenemos la mala noticia de que el Estado es algo poroso, contradictorio, cambiante, con muchas correlaciones de fuerza al mismo tiempo. Y entonces, en ese sentido, trabajos como los de Valeria Coronel en Ecuador, los de Maritza Lazo para Panamá y Colombia, los de José Figueroa para Colombia, los de James Sanders para Colombia, dado que esta persona ha nombrado Colombia, muestran una pugna en América Latina y en Colombia en específico por configurar formas estatales. Y en esa pugna por configurar formas estatales tenemos la experiencia, sobre todo, de una forma de estatalidad oligárquica, extractiva, del despojo y de la desigualdad, y han habido intentos en algunos países más exitosos que otros por construir institucionalidad y forma de estatalidad emancipadora, más igualitaria, en un registro republicano. Los trabajos de James Sanders me parecen fenomenales porque él trabaja toda la experiencia de construcción de institucionalidad plebeya en la Colombia del siglo XIX, más precisamente en el suroccidente colombiano, de los ilustrados negros, ¿no? De hecho tenemos un libro que se llama Los jacobinos negros. Es decir, esas ideas actuales de esencialización de lo negro, de lo indígena, de la mujer, esas son modas contemporáneas que no hacen justicia a los acumulados históricos con los cuales se dieron las luchas negras, las luchas campesinas y las luchas de las mujeres, que han creado institucionalidad. Porque creer que los espacios de libertad que tenemos en las instituciones son logros de los de arriba, es que nos contaron mal el relato, y nos contaron mal la historia. Entonces en Colombia hay una larga historia de construcción de institucionalidad plebeya, y al mismo tiempo tenemos a unas élites y a una oligarquía creando un necroestado, es decir, un estado para la muerte. Pero ese estado para la muerte no es la única experiencia de estatalidad que ha tenido lugar en Colombia y en América Latina. Entonces creo que a veces desde la teoría política y la filosofía es importante volver a la historia y leer lo que los historiadores están trabajando y cómo los historiadores nos están contando la historia de la formación, perdón, la historia de los procesos de formación estatales e institucionales, porque nos vamos a llevar unas sorpresas increíbles. Pues sí, qué interesante, ¿no? Efectivamente revisitar la historia, ¿no? Para conocer esas experiencias. Y enlazando con esto mismo que estabas comentando, yo quería introducir una pregunta sobre la historia que estamos viviendo y la que se está viviendo en América Latina. Es decir, ¿qué nos puedes decir, qué puedes compartir con nosotros y nosotras sobre el papel del feminismo y de las feministas en el momento político en Colombia, en Argentina, en Chile, ¿no? Y en otros países en América Latina, donde en los últimos años pues, ha sido bastante importante? Sé que es una pregunta corta pero muy grande para qué nos puedes compartir, aunque sea así, porque también es importante para desde aquí, ¿no? Conocer lo que el feminismo y los feminismos están haciendo en otras partes del mundo. Claro, sí, es que yo creo que en este momento, y ya desde hace varias décadas, estamos, después de la noche neoliberal de los 90, donde el feminismo fue muy cooptado por las ONGs, que es una forma de corporación con rostro humano, cada vez tuvo más auge el feminismo popular, ¿no? Entonces llevamos ya unas décadas de mucha organización popular feminista, y yo creo que de las experiencias, en términos de solidaridad internacional y de capacidad de articulación a nivel internacional entre distintos países, yo creo que en este momento el feminismo está en auge. Lo que pasa en un país a nivel de o bien manifestación feministas, o bien de opresión hacia la mujer, lo que sucede en un país de América Latina rápidamente repercute en otro país de América Latina, y al mismo tiempo repercute en España. Yo creo que curiosamente, y eso es algo que yo sigo mucho, en esto yo sigo mucho a Villa Cañas, en el sentido de que España no
España es Europa, España es el sur de Europa, pero España no se puede pensar sin América Latina. Y curiosamente las feministas españolas y latinoamericanas estamos muy conectadas desde hace mucho tiempo. Es decir, hay mucha retroalimentación entre nosotras. Entonces es importante, es decir, es una internacionalista igualitaria, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que pasan en los países latinoamericanos repercuten en España a nivel de organización política y viceversa. Entonces, es importante tenerlo presente. Y además por una sencilla razón también, es decir, no solo por digamos, por el pasado colonial como algo a repudiar, que tenemos, pero sino también por la experiencia de mucha migración latinoamericana en España, y mucha migración española en la crisis del 2008 a América Latina, a países como Ecuador, por citar un ejemplo, y esos contrabandos de ideas que se fueron generando gracias a las migraciones, ha fusionado un pensamiento en lengua castellana muy articulado de un feminismo internacionalista, ¿no? Entonces, no sé si te respondí, pero me parece que estamos en un momento de mucha organización a nivel internacional, de mucha igualdad entre el sur global, porque América Latina es el sur global y España también es el sur global, mucha articulación de sur-sur, y lo que necesitamos es imaginar más todavía, más posibilidades del feminismo para el futuro. Pero creo que estamos en esa tarea, y eso, pensarnos más articuladas, porque el mundo siempre nos quiere divididas. Y quiere hacernos creer que lo que pasa en un lugar es muy lejano, y no, y en realidad hay mucha más articulación, ¿no? El famoso lema de divide y reinarás. Pues bien, no hay nada dividido, está todo mucho más articulado, y tenemos que hacer un esfuerzo de hacer visible cuán articulada estamos en este momento, desde el feminismo y desde otras formas de organización política para la emancipación. Muy bien, pues, muchas gracias. Seguimos con más preguntas, que ya vamos teniendo bastantes. Vamos saltando un poco para no seguir exactamente el mismo orden. Y bueno, nos preguntan también por aquí, Diana nos traslada la siguiente pregunta. Desde el denominado feminismo radical, se postula que la incorporación de los trans en el feminismo daría lugar a la desaparición del sujeto político del movimiento y, por tanto, a la disolución del mismo. ¿Cómo contestarías a esta crítica, haciendo ver que esa incorporación no supone una pérdida, sino una ganancia? Buenísima la pregunta. Voy a retomar un poco lo que dije cuando conversaba con Javier, y es lo siguiente: yo creo que el feminismo, que se llama radical, además un nombre usado, fatalmente usado, digo, radical es radicalizar algo, no entiendo que es un feminismo radical en ese registro, pero bueno, sí, ya sé que se está usando, etc. Creo que este feminismo radical, y por eso es un feminismo que combato explícitamente en una guerra de posiciones, combato porque me parece que es un feminismo heredero de esta ontología cerrada de la realidad, ¿no? De suponer que la comunidad feminista ya está dada y se vería alterada y con peligro de destrucción en el caso de incorporar a nuevos sujetos de la lucha política, que a su vez configuren un gran sujeto de la lucha política. Por eso digo, no estoy diciendo que sea un feminismo fascista, pues sería muy peligroso, pero comparte con el fascismo una ontología. Es un fascismo inmunitario, es creer que hay alguien, que en la historia de los excluidos hay unas excluidas que tenemos derecho a algo y otros que creen quedar por fuera. Y en eso, en mi legado populista, donde la identidad es algo que se construye en la historia de los excluidos, y si las mujeres y los hombres trans han sido excluidos por su elección de género, quiere decir que forman parte de la misma lucha que las que nos denominamos mujeres o cismujeres, y hemos quedado excluidas por nuestra condición de género. Por lo tanto, es una posición política, no es una posición sexual, es una posición política, y como posición política, yo dije de manera provocadora en una entrevista, ¿el feminismo será trans o no será? Parece muy pobre caer en la lógica inmunitaria y de lo peor, de nuevo, de cierta teología política, de creer que hay lugares puros, lugares impuros y personas legitimadas para determinar quién entra y quién no debe entrar en la historia de los excluidos en una determinada lucha política.
Muy bien, muchas gracias. Te traslado otra pregunta y luego le paso a Javi, que me parece que también querrá plantear alguna otra. Cari Blázquez, compañera de Cartagena Piensa, pregunta, ¿no? Me gustaría que comentaras sobre la politicidad de las mujeres, la que se da en la casa, la de las vecinas resolviendo las vicisitudes, y cómo se ha despolitizado el hogar, convirtiéndolo en algo pretendidamente neutro. Sí, bueno, es una pregunta que en realidad no puedo responder, porque qué tipo de politicidad tienen las mujeres en sus casas es algo que se da de muchas maneras al mismo tiempo. Entonces la verdad que no sabría bien cómo responder a esa primera parte. Yo creo que hay cada vez una mayor politización de las mujeres en lo que es el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo en su casa, en eso que hemos dado ya en llamar lo doméstico. Y a mí me gusta mostrar que lo doméstico, que además es un término propio del patriarcado y del feudalismo, ¿no? El ámbito doméstico, de hecho, no es el ámbito que ocupan solo las mujeres históricamente, el ámbito doméstico era el ámbito del esclavo, etc. Ese lugar que se ha dado en llamar lo doméstico justamente recibe ese nombre para ser neutralizado, es decir, para mostrarlo como un lugar natural, apolítico, sobre todo como un lugar apolítico, y como un lugar que no interviene en la cadena de valor, es decir, como un lugar que no interviene en la producción y reproducción de la vida y del valor, ¿no? Como algo exento de eso. Y yo creo que de un tiempo a esta parte, el gran trabajo que estamos haciendo desde muchos sectores es mostrar que eso que se da en llamar lo doméstico es política, es un ámbito político, es un ámbito de producción de valor y de la vida, y es un ámbito que tiene que ser transformado porque es un lugar de mediación. Y yo creo que ahí es donde estamos. Pero claro, esos son lugares paradójicos que además están muy atravesados por la cuestión de raza y la cuestión de clase. Es decir, las clases medias se pueden permitir problematizar más ese espacio dado en llamarlo doméstico y transformar los trabajos domésticos y generar otro tipo de solidaridades con nuevas formas de masculinidades, las clases medias y las clases altas, pero en los sectores populares todavía eso es mucho más problemático. Y sería un error pensar que es mucho más problemático porque los hombres populares son más misóginos, más machistas. No, no, no. Es porque los lugares de explotación ahí son mucho más radicales. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos es que esos trabajos que se han dado en llamar domésticos cada vez estén más politizados y cada vez haya una mayor negociación entre las nuevas masculinidades y las mujeres. Y para que eso pueda tener lugar, necesitamos instituciones. Es más, a mí me interesa pensar las instituciones, los cuidados, porque las clases altas se pueden permitir explorar nuevas formas de masculinidad, de feminidad, diversidad, no determinación, etc. Pero para los sectores populares, si no hay un Estado que intervenga para garantizarles esas posibilidades, como están sujetos a muchas formas de explotación al mismo tiempo, tienen mayores dificultades. Y la pandemia lo ha mostrado. La pandemia ha mostrado cómo se han disparado los casos de femicidios, la pandemia ha mostrado cómo el trabajo doméstico, sobre todo de las mujeres de sectores populares, ha incrementado de manera exponencial. Entonces, la pandemia ha mostrado que si no hay políticas públicas, si no hay estados realmente feministas e instituciones feministas que vayan ayudando a revertir esos aspectos, seguiremos teniendo un feminismo del que podrán gozar los sectores, no digo privilegiados porque de ser clase media no es ser privilegiado, pero los sectores, digamos, que sufren menos la opresión, ¿no? Perfecto. Bueno, te agradezco por la respuesta inicial, que no tuve la oportunidad antes, y voy a leer dos que figuran en el chat medio unificadas. Son dos preguntas que vienen de Argentina y más o menos adivino la intención. A ver, una dice que existe una aprehensión ante ciertas terminologías dentro del campo popular, y que esa aprehensión proviene del mismo totalitarismo neoliberal que mencionaste, ¿no? O totalitarismo igual es muy fuerte, es un neofascismo neoliberal. Y termina la pregunta, ¿cómo resignificamos esos términos perdidos? La otra pregunta, yo creo que me parece bien agruparlas, dice, es una pregunta prosaica, está bien, a Luciana.
como mujer y académica, te preguntan, ¿no? ¿Cómo recomienda cuestionar potenciales desfasajes y probables errores de estrategia en un o unos feminismos desde la propia masculinidad, sin provocar prejuicios de sexismo, machismo, etc.? Es Gabriel el que pregunta esto. Bueno, y la pregunta anterior era de Sergio Cavallo. Son dos hombres que están preocupados y están pidiendo como consejos para dar debates. O sea, una sería cómo resignificar algunas palabras que por la misma, digamos, impronta neoliberal caen en una cierta aprensión popular, ¿no? Y la otra es, yo creo que sí tenés una respuesta desplegada en tu obra que tiene que ver con esa posición de los sujetos, ¿no? O sea, con esa cierta exigencia de inmediatez que a veces se da, ¿no? La pregunta es cómo un hombre podría dar un debate en este terreno. No sé si se entendió, si las uní bien. Sí, la primera pregunta, ¿cómo resignificar ciertas palabras, pero como qué o sea, no entendí, ¿sí? Ciertas palabras son usadas desde el neoliberalismo y deberían ser resignificadas por el campo popular? No entendí, perdón. Es un poco confusa, sí, está redactada de una forma confusa. Yo la interpreto así y lo conozco al amigo Sergio Cavallo de Argentina, escribe. Yo creo que es como que la lógica neoliberal, o sea, transformó, sí, o estigmatizó ciertos conceptos y cómo podríamos resignificarlos, ¿no? A esos términos perdidos, o sea, no da ejemplos, ¿no? Pero me imagino más o menos que son los que trabajamos siempre, ¿no? O sea, desde el populismo, o sea, como el campo. Ah, vale, ¿cómo? Sí, ok. ¿Cómo el neoliberalismo estigmatizó ciertos Claro. conceptos? Bueno, el neoliberalismo estigmatiza, y si sigue existiendo, estigmatizará conceptos, personas, procesos, etcétera, ¿no? O sea, eso es inevitable. Las fuerzas del capital, por eso a mí me gusta siempre jugar con cómo empieza el manifiesto comunista, que es como el comunismo estaba estigmatizado en el momento en que las fuerzas del capital se dieron cuenta de que la clase trabajadora se estaba organizando. Entonces la estigmatización es inevitable, y más cuando además es una articulación entre corporaciones financieras, poderes mediáticos y en muchos casos poderes judiciales, ¿no? O sea, el enemigo es muy grande y nosotros muy poco para hacer. ¿Cómo hacer? Es lo que estamos haciendo, es decir, escribir, pensar, también crear una idea de los medios de comunicación alternativa, es decir, seguir estando en la pelea para irse resignificando los términos. Y yo creo que la militancia y la organización política, porque eso es algo que se hace en plural y en colectivo, son espacios de resignificación constante de los términos. Es decir, yo creo que hay una guerra por el significante de las palabras, y eso nunca va a acabar, siempre va a estar. Incluso eso estaba en el catolicismo, yo qué sé. Es decir, es algo que inevitablemente estamos haciendo una y otra vez, y hay palabras que por cuestiones estratégicas a veces es mejor no seguir dando la pelea, es decir, tiene sentido dar la pelea por aquellas palabras y aquellos imaginarios que merecen la pena que sigan existiendo y que además puedan generar efectos en la realidad. Y en ese sentido a mí me parece que el término populismo vale la pena, sobre todo por lo que ha dado América Latina a principios del siglo XXI y los diferentes acumulados históricos, etc. Entonces, no creo que haya recetas ni claves de lo que se pueda hacer en términos abstractos, más que lo que estamos haciendo, y encontrar de manera puntual, estratégicamente, cómo revertir en una entrevista, en un programa de televisión o en la academia misma, ¿no? Pensamiento crítico, cada vez más pensamiento crítico. Y con respecto a la otra pregunta, me olvidé, ¿cómo era? Perdón. Sí, ya me acordé, sí. Mirá, yo creo que no sé, me parece que estamos en un momento que empezar a decir yo en mi posición de hombre voy a hablar, no es un lugar muy, muy estratégico, que digamos. Me parece que la teoría cualquiera puede criticarla. Me parece que el problema que estoy viendo es que
hay una gran crisis de la masculinidad, hay muchas crisis, ¿no? Y hay una gran crisis de la masculinidad donde muchos hombres se sienten que están caminando sobre huevos, ¿no? Y no quieren pisarlos, y no hacen más que pisar huevos, perdón la metáfora de los huevos. Pero bueno, entonces, en ese sentido, lo que creo es que, claro, no queriendo cometer el error no hace más que salirles el síntoma del machismo que inherentemente ejercen en su condición de hombre. Y eso sí es un problema, y es un problema a trabajar, en primer lugar. En segundo lugar, me parece que uno tiene que, si quiere pensar y si quiere problematizar, teóricamente, pues puede hacerlo, pero tiene que encontrar el registro, el lenguaje y la manera en que esté problematizando la teoría, ¿no? Y en tercer lugar, preguntarse por qué hay tanto afán por participar, es decir, por querer hablar, es decir, se trata también de hacer un trabajo quizás de mesura, de entender qué posición nueva estás ocupando, qué puedes hacer así. Voy a decir un ejemplo estúpido, es como si uno está construyendo un pensamiento marxista de la clase trabajadora y viene el oligarca y dice, ah, no, pero yo quiero intervenir. Bueno, no va a estar muy bueno que venga ese oligarca. A lo sumo tendrá que haber un proceso de desclasamiento de esa persona que ocupaba el lugar del oligarca, y en ese proceso de desclasamiento le van a pasar muchas cosas y va a poder hablar. Pero creo que hay un proceso, hay un trabajo, uno no puede simplemente hablar sin más. Creo que es un lugar de reflexión y de trabajo. Eso no significa que los hombres no puedan hablar, sino que significa entender que hay que trabajar muchas cosas relacionadas con esa forma de la expresión, y que cada uno irá encontrando el camino para hacerlo. Es decir, yo no voy a decirle a un hombre cómo tiene que hablar, porque toda mi vida he luchado para que nadie me diga cómo tengo que hablar, y no voy a invertir la cuestión. Entonces, es un trabajo, y es incertidumbre, y los esperamos, hagan la experiencia y vayan probando cómo pueden transformar su masculinidad. Pues muchas gracias, Luciana. Esta última respuesta, como todas las demás, ¿no? Ha sido muy interesante, ha estado muy buena la charla y la presentación al principio. Te agradecemos mucho, y agradecemos también a Javier, que ha estado presentando y llevando también este coloquio, y por supuesto al público que ha presentado, ¿no? Que ha planteado comentarios y preguntas muy interesantes. No hemos podido responderlas todas, aunque casi, pero de alguna manera de todo lo dicho por Luciana sí que hemos sacado mucho, ¿no? para todos y para todas. Ya vamos a ir cerrando, que el tiempo ha pasado rápido, no sin antes recordar un poco a nuestros seguidores y seguidoras cuáles son nuestros próximos actos. Seguimos dentro de los encuentros de pensamiento feminista, también alrededor del 8M, y en ese sentido tenemos una exposición que ya inauguramos la semana pasada. Esto sí que es presencial, afortunadamente tenemos algo presencial para quien esté en Cartagena o cerca y que pueda disfrutar de la exposición. Estará disponible hasta el 12 de marzo en el Centro Cultural Ramón Alonso Luz y en Cartagena. El título es La violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto colombiano, voces y rostros de esperanza. Es una exposición muy interesante del fotógrafo colombiano Ricardo Pinzón Hidalgo, en colaboración con la Fundación Círculo de Estudios de Colombia, ¿no? Mostrando a mujeres y personas del colectivo LGTBI que han sufrido estas violencias y cómo se han empoderado, ¿no? Es una lección para todas nosotras. Y también, volviendo al Zoom, el próximo jueves, también a las 7 de la tarde en España, tenemos a Pastora Filigrana presentando el libro El pueblo gitano contra el sistema mundo, reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista. Seguimos trabajando para preparar la siguiente programación trimestral de abril a junio, que habrá cosas muy interesantes que todavía no podemos descubrir. Y para estar informadas de todo, recuerdo que nos pueden seguir en la web Cartagena Piensa y en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias de nuevo a Luciana y a Javier, y las últimas palabras para ustedes dos, si quieren comentar cualquier cosa, Javier y luego Luciana, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María. Perfecto. Nada, nuevamente agradecerte, Luciana, por la intervención. Me parece que va a tener muchos recorridos en los debates, ya lo tuvo hecho por acá. Muchas gracias a Cartagena Piensa
permitirme este gusto de compartir esta mesa. Y bueno, nada, o sea, nos mantenemos en contacto. Me parece que es muy necesario, o sea, escuchar a voces como la de Luciana, y como ese colectivo, ese conjunto que anda por ahí interviniendo y pensando. Lo agradezco un montón y nada más. Voy a ser breve, quedando. Vale, también seré breve. Muchas gracias, Javier, por la invitación, por la conversación chévere, como dicen en Colombia, que hemos tenido recién. Gracias a María Jesús por coordinar todo, a Mercedes, al resto de compañeras, a Cartagena Prensa, y una vez más, felicitaciones, o mejor dicho, enhorabuena por este espacio. Y nada, un abrazo para todos.